Hoy vamos a continuar con el primer canto de Isaías del siervo sufriente. Me gustaría volver a repasar otra vez los versículos de ayer. Aquí está mi siervo, al que yo sostengo, mi elegido, en quien mi alma se deleita. Fijaos en el detalle de que el que va a ser pastor, Jesús es el gran pastor, tiene que ser escogido. Aquí yo veo para el clero ese claro mensaje. Nadie puede, sobre todo en el caso de los pastores de los pastores, nadie puede escoger eso por propia decisión. Tiene que estar escogido. Si ya incluso para ser sacerdote hay una elección divina, mucho más para el que va a ser el sumo sacerdote, el pastor de pastores. Aquí está mi escogido y es Dios el que le va a sostener. Después, el otro aspecto que quería fijarme, que cuando celebré ayer la misa me vino a la mente, es cuando pongo la mano sobre las ofrendas en el altar e invoco al Espíritu Santo. Es el momento de la epíclesis. Me vino a la mente estas palabras de Isaías: he puesto mi espíritu sobre él. El Espíritu Santo vino ya antes, de otras maneras vino el Espíritu a la vida de Jesús, pero vino de un modo grandioso y manifiesto en el bautizo. Esa fue como la culminación de 30 años de oración, de mortificación, etc. Tan importante es este momento. La tercera persona viniendo poderosa y suave sobre la segunda persona encarnada, que se recuerda en todas las misas en la epíclesis, cuando el sacerdote con toda solemnidad pone sus dos manos como símbolo de transmisión para pedir que venga el Espíritu Santo, no sobre Jesús. Sobre Jesús vino cuando salió en el Jordán, pero sí sobre esas ofrendas. Recuerda a ese momento. Y verdaderamente el Espíritu Santo viene con su poder y se queda allí, como dice Santo Tomás de Aquino, para que cuando sean consagradas produzcan efectos en los que recibimos la comunión. He puesto mi espíritu sobre él. Yo mismo, cuando siga ahora la liturgia eucarística, intentaré acordarme de este versículo. He puesto mi espíritu sobre él. Jesús era Dios. ¿Qué le faltaba a Jesús? Y sin embargo el Espíritu de Dios estaba sobre él. Esta es una enseñanza para todos nosotros, dado que Él nos envía también su Espíritu. Podríamos decir, bueno, ya tenemos a Jesús, pero creer en Jesús y tener a Jesús significa clamar por la venida del Espíritu. Continúa Isaías: no gritará ni levantará su voz. El estilo de Jesús es la humildad, la mansedumbre. No va a ser como los grandes guerreros y héroes de la antigüedad que tenían su estilo. Él, la humildad, la suavidad. Debemos aprender mucho de esto, porque a veces cuando pensamos de las cosas eclesiásticas, la iglesia, tal, nos entra
una ira, un furor por combatir el mal, que demuestra lo poco avanzados que estamos en los caminos del Señor. Jesús obró a través de la humildad y de la suavidad. Cuando nos enfadamos, apelando siempre a que también Jesús expulsó a los mercaderes del templo, etc. Sí, pero lo hizo pocas veces. Jesús se enfadó, sí, pero su enfado era santo porque se enfadó cuando tenía que enfadarse, en la medida que tenía que enfadarse, y dijo lo que tenía que decir. Se parece en todo a el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si uno está seguro de que se va a enfadar con la bendición de Dios, adelante. Pero si no, pecará. Porque incluso aunque el objeto del enfado sea justo, el modo puede no serlo. Hasta la ira tiene que ser purificada. Las palabras de Isaías sobre Jesús nos lo recuerdan. No gritará, ni levantará su voz, o se hará oír en la calle. ¿Significa esto que nunca gritó? No, gritó, clamó. Pero lo esencial de él fue cumplir estos versículos de mansedumbre, de sencillez. Él traerá la rectitud a las naciones. La rectitud, la santidad de seguir los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de Moisés con el Espíritu Santo del Evangelio. Esta es la razón de todo, y esto es lo que vemos en nuestra sociedad, que va desapareciendo. Él vino para eso. No da lo mismo una cosa que otra. No da lo mismo todas las sociedades, ni la salud espiritual de todos los pueblos. No. Lo dice el profeta. Él traerá la rectitud a las naciones. Y llegamos al versículo donde nos quedamos ayer. No quebrantará la caña rota. La palabra que usa aquí en hebreo es verdad que se puede traducir por rota, pero también, o quebrantada, pero también se puede traducir por machacada. La palabra significa las dos cosas. Claro, es muy distinto lo uno de lo otro. Yo siempre que había leído este texto me la había imaginado rota, es decir, cogiendo una caña, tantas había en mi tierra, jugábamos tanto con ellas en Barbastro, pues me la imaginaba rota por la mitad. Muy bien, tiene su simbolismo, tiene el simbolismo de que una caña rota ya no se puede usar, La caña, los pueblos agricultores las usaban en los huertos. La caña solo se usa para los huertos. Y se usaba, pues, para los tomates y otras cosas, porque las que se enredan crecen mucho mejor que no todo extendido como las fresas por el suelo. Hay plantas como las fresas que son para el suelo, pero otras necesitan las cañas. Pero si está rota, no sirve. Porque aunque esté poco rota y se sostenga, en cuanto venga un poco de viento o el peso, se va a ir todo al suelo. No solamente nos sirve, sino que va a hacer un destrozo. Es símbolo de lo que nos sirve. Ahora bien, si lo tomamos como la caña machacada, es una expresión mucho más poderosa. Es una imagen que hiere más. La caña se machaca cuando está en el suelo y alguien la pisa, por ejemplo. Entonces, es una imagen de lo que no sirve absolutamente para nada. Porque la caña rota, pues aún la puedes
romper del todo y atar a otro lado y algo que sea más pequeño. Si es muy pequeño no sirve para nada. Pero si está machacada, allí sí que es una imagen de lo que no sirve. Y cuando Isaías dice de Jesús, porque Isaías está profundizando en la misión del siervo que es Jesús, cuando dice, no quebrantará la caña rota o machacada, está hablándonos de lo que es el espíritu de su misión. La misión de Cristo está fijándose en los detalles esenciales. Muchas cosas dijo Jesús, pero el profeta Isaías, con la visión que le dio Dios, hizo la síntesis que Dios quiso. Esta imagen es muy buena, porque nadie puede sentirse que ya no tiene solución, que ya no tiene salvación, que ¿qué va a hacer ya Dios conmigo? ¿Hay algo más lamentable, inútil, que una caña machacada? Pues Dios dice, no, Dios no la va a romper. La caña no sirve para nada si está rota, incluso aunque no esté rota, sirve para poco, pero además la caña no tiene vida. La caña no tiene vida y por más que la reguemos, no va a recobrar la vida. El pagano, con las fuerzas de su voluntad, puede fomentar las virtudes naturales, puede luchar por quitar los vicios que nacen en la naturaleza, la pereza, la soberbia, puede luchar y tiene libre albedrío y si se esfuerza logrará su fruto. Para eso no hace falta ni la esperanza en el cielo, ni la fe en Jesús, ni la caridad que trae el Espíritu Santo. El pagano puede lograr una serie de cosas, pero la vida sobrenatural que trae Jesús es otra cosa. El pagano, por más que se esfuerce, es como una caña. Si una sola caña, con esfuerzo, tomas varias cañas y las atas formando un haz, eso es muy fuerte. Es símbolo del paganismo cuando se esfuerza. Puede ser muy fuerte, puede tener virtudes. Todos hemos escuchado las virtudes de pueblos antiguos, los romanos y otros. Pero otra cosa es la vida que trae Jesús, las virtudes. Eso va más allá de una caña sin vida. Lo lógico, además, salvo que haya esfuerzo, es que la caña acaba rompiéndose. La fortaleza de los paganos, por más que se esfuerce, tiene sus límites. Pero la vida es distinta. Todos lo sabemos. Hasta una caña, cuando tiene vida, es mucho más dura y más fuerte. Cuando se seca, menos. Pero cuando tiene vida, es más fuerte, pesa más, tiene una elasticidad distinta. Todos nosotros, todos, podemos vernos bajo la imagen de la caña machacada, de la caña inútil y a veces sin vida. Pero también aquí yo veo un ejemplo de lo que antes decía, leer estos pasajes desde una perspectiva del clero. La diferencia entre la caña y el báculo. El báculo es fuerte, el báculo uno se puede apoyar en él. Cuando uno ha hecho marchas muy grandes, de verdad que un bastón ayuda mucho. Incluso yo recuerdo, era muy joven, pero si son muchísimas horas bajo el sol en pleno agosto, el bastón ayuda. El bastón ayuda. No lo llevaban los peregrinos porque formara parte del atuendo. No, realmente ayuda. Sin embargo, la caña, no. En la caña no puede uno apoyarse. Aquí veo el símbolo del buen pastor
Y sobre todo siguiendo la línea de antes, de los pastores, porque el báculo sobre todo es símbolo del obispo. La caña, símbolo del que no es el adecuado, no solamente no sostiene bien, sino que si la habéis usado vosotros, tiene en los... no son como nudos, pero la caña está dividida en partes. Pues en cada parte más gruesa, que es como un anillo, hay unas cositas que se clavan en la mano. Si alguien intenta usarla como un bastón, descubre por qué no sirve. Se clavan y producen daño. Son muy finitas, poco, pero son tremendamente insidiosas. Fijaos cómo aquí también, de nuevo, hablando del siervo que es Jesús, vemos la diferencia entre aquellos hombres que son un verdadero báculo, que sostienen, que pueden defender contra un lobo. Un báculo bien usado, un bastón bien usado recio, mata a un lobo si le das en el hocico, bien fuerte. La caña no sirve para nada. Sin embargo, Jesús no la rompe, Jesús no la destruye, la va a vivificar, va a hacer de ella algo grande. Todo esto también nos hace ver que si a veces el pastor, que debería ser báculo fuerte, es una caña, el laico puede ser una higuera grande, llena de higos. Es decir, el laico puede dar muchísimo fruto y ser un árbol muy grande y en el que se posan los pájaros. Sin embargo, el pastor puede ser una caña, débil e incluso rota y que se clava en la mano. Él mismo no desearía serlo, pero a veces se es esto, porque uno no se convierte en lo otro de golpe, tiene que haber un proceso de vida. Y más en el caso de los pastores, los obispos, hay que escogerlos que sean ya directamente báculos fuertes, bastones fuertes, no escogerlo para que se vaya haciendo otra cosa, si se hace. Así que este pasaje del siervo sufriente lo veo también como un ánimo a los laicos que podéis ser higueras llenas de fruto, vides llenas de fruto, pero también una llamada a que oréis por aquellos que deberían ser pastores fuertes, pero que desgraciadamente son débiles. Nos quedamos ya en el versículo que dice que no apagará la llama que humea. Otro versículo que verdaderamente lo entiendo de un modo sacerdotal, porque la llama en la lámpara es la que da luz. La llama en la lámpara es la que ilumina a los demás. Viendo al siervo por antonomasia, nosotros, los pastores, vemos en él lo que deberíamos ser, fortaleza y luz, y desgraciadamente la debilidad de lo que somos. Que todos nosotros hoy oremos por el pueblo y por los pastores.